Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos una vez más a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max en este miércoles de hoy. Miércoles, como ustedes saben, tenemos el habitual enlace vía satélite con Ecuador. Vamos a Guayaquil, donde se encuentra nuestro compañero Fernando Aguayo. Por cierto, quiero aprovechar la ocasión, Fernando, para hacerte llegar mis más profundas condolencias por la lamentable muerte de tu hermano, una muerte realmente no esperada, ni mucho menos una enfermedad oportunista que cegó la vida de una persona llena de total vitalidad. Deja 2 niños, deja también a su esposa y por supuesto nuestra condolencia a nombre de todo nuestro colectivo por este fallecimiento. Dicho esto, quiero también presentar a nuestro invitado en el día de hoy. Más que invitado, siempre digo parte de este programa. Me estoy refiriendo a Pedro Corzo, un periodista cubano-americano, columnista del Nuevo Herald, porque quería aprovechar, Pedro, los muy buenos días ante todos para ti. Buenos días. Quería aprovechar que vamos a ir a Guayaquil en el día de hoy, miércoles, para hablar un poquitico de lo que ha sucedido en el Ecuador con la deportación de los cubanos allá. Es un tema que no habíamos tocado en este programa. Teníamos nuestras opiniones con referencia a lo que estaba ocurriendo, no solamente en el Ecuador, sino el éxodo a través de todos los países centroamericanos y sudamericanos. Pero lo que ha ocurrido en el Ecuador es interesante a partir de que Correa ha dicho que se trataron muy bien a los cubanos y que sencillamente no se violó ningún derecho civil, ningún derecho humano. Sin embargo, sectores de la sociedad colombiana, particularmente abogados, rechazan eso y dicen que muchos cubanos fueron maltratados. Obviamente, que hay no videos. se le dio oportunidad a la defensa, de que realmente hubo atropello a la justicia, no solo a los cubanos que fueron deportados y a muchos de los cubanos que allí permanecen, sino que hubo un atropello real a la justicia en el tratamiento que le dieron a los cubanos. Eso es obvio porque hay videos que demuestran que fueron golpeados, fueron sacados de madrugada de ese parque donde estaban ellos acampando. Eso tienen toda la razón los cubanos a protestar porque realmente fueron maltratados. Y lo que dijo Correa es una soberana mentira. Pero, dicho esto, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Tenemos los cubanos inmigrantes derecho a exigirle a un tercer país que presionen para que nos den visa para venir a los Estados Unidos por la vía que sea? En este caso, presionar a México para que México los acoja y de esta forma pasar la frontera hacia Estados Unidos. Daniel, en más de una ocasión lo hemos comentado y yo lo he escrito. Los cubanos solo tenemos un derecho y una obligación, y es combatir a la dictadura de la isla. Tratar de que el gobierno de Cuba cambie. Lo que ha motivado esta diáspora inmensa, que evidentemente cada día crece más, es el régimen, son las condiciones políticas y por supuesto derivan a condiciones económicas nefastas. Y lo estamos viendo en este momento. Cuba, según parece, va a entrar en un nuevo periodo, como ellos llaman, especial, un nuevo periodo de crisis económica, un nuevo periodo que demuestra que a pesar de la gran cantidad de dinero que ha estado entrando a la isla por el concepto de turismo, que el turismo se ha acrecentado mucho, y la riqueza que ha estado enviando Venezuela por años, el gobierno cubano sigue siendo, como administrador, extremadamente ineficiente, que en lo único que ha demostrado habilidad extrema es en su capacidad de reprimir y conservar el poder. Por lo tanto, te reitero mi respuesta, la obligación nuestra no es ir a ningún país a llevar nuestros problemas. No, la obligación nuestra es en Cuba luchar. Y si queremos irnos de Cuba, hacerlo de una manera en que no le llevemos a nadie nuestras dificultades. Lo que está pasando con la inmigración cubana en este momento me recuerda a mí lo que hizo Fidel Castro en la década del 60, cuando él internacionalizó el proceso cubano, cuando él hizo que Estados Unidos, la Unión Soviética, estoy hablando de la época de la Guerra Fría, tuvieran un rol importante y que Cuba en cierta medida, o para ser más preciso, la dictadura fuera intocable. Lo que está haciendo ahora esos cubanos que están emigrando es, en cierto aspecto, internacionalizar la crisis migratoria cubana. Si nosotros hacemos un estudio breve de las migraciones cubanas, estamos viendo que hasta hace 2 o 3 años estaban básicamente enfocadas a Estados Unidos. Ahora estamos viendo cómo esa migración ha cambiado. Va a Gran Caimán, va a Guyana, va a Centroamérica, particularmente Honduras, busca ir al sur de México, o se va directamente, como en base a la política del presidente Correa, a Ecuador. O sea, la inmigración cubana ya es multinacional, con un solo objetivo, vamos a estar claros,
Estados Unidos, pero involucra a muchos países y estamos llevando problemas a muchos países y nos vamos a volver, sin duda alguna, contrarios a los intereses de esos países que no nos van a querer como cubanos. Bueno, el Ecuador había levantado restricciones que tenía de visado para los cubanos, lo hizo recientemente y aquí fue donde vino la estampida. Me parece que fue también en coordinación con el régimen castrista para abrirle una válvula de escape al propio régimen y que los cubanos pudieran viajar hasta allá. Como tú conoces, yo viví casi 5 años en el Ecuador, recibí allí asilo político. Yo salí de Cuba para el Ecuador y realmente lo único que puedo decir del ecuatoriano de a pie es que tiene un concepto extraordinario de la solidaridad y que se comportaba con nosotros los cubanos, que en aquel momento éramos pocos, allí en el Ecuador se comportaban de una manera maravillosa, con una atención tremenda, y yo tengo verdaderos hermanos en el Ecuador en este momento, personas que más que amigos son parte ya de mi familia. Pero eso cambió posteriormente cuando Ecuador levanta los visados y lo que se utiliza el Ecuador como un puente para venir finalmente a los Estados Unidos. Eso es lo que molesta, o sea, y yo entiendo, porque eso también ocurrió en Venezuela. Como tú sabes, yo viví 12 años en Venezuela. Nosotros en Venezuela fuimos muy bien recibidos, pero hubo un grupo de cubanos, bastante numeroso, aclaro, que desde que llegó empezó a generar problemas. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora los medios tienden a informar más estas situaciones y hay más capacidad de comunicación, evidentemente, en estos últimos años. Pero cuando un grupo de cubanos llegó a Venezuela, hubo quien se declaró en huelga de hambre frente a la embajada de Estados Unidos para que le dieran visa para venir para Estados Unidos. Acciones que para mí no están en ninguna medida justificadas. Y lo discutí en Venezuela y lo discutí con algunas de esas personas. Y le decía, estamos en un país libre, podemos ir a Estados Unidos si nos dan la visa. Nosotros no tenemos por qué, no estamos justificados a huir ahora de un país libre para ingresar clandestinamente a otro país libre. Nosotros no tenemos esa necesidad. Tratemos de enrumbar nuestras vidas aquí, lo que hice por 12 años. Llegó un momento en que decidí irme de Venezuela e ingresé a Estados Unidos. Pero yo rechazo, de verdad, y me parece un error grave, de que los cubanos estemos generando este tipo de dificultades en todos estos países, porque más pronto que tarde lo que nos van a coger es ojerizas, nadie nos va a querer, y cuando un cubano pida de buena fe y con buenas intenciones, me refiero con buenas intenciones, digamos, de radicarse en ese país, no buscar problemas, sino trabajar hasta que le sea viable venir hacia Estados Unidos, porque ese es otro también sueño legítimo y válido. Si tú tienes tu familia en Estados Unidos, es válido que quieras estar en Estados Unidos. O sea, yo no estoy criticando el hecho de que se quiera venir hacia Estados Unidos. Lo que yo encuentro muy cuestionable es la forma de presionar, de chantajear en terceros países decisiones y derechos que tenemos que reclamar en Cuba. Una de las cosas paradójicas en todo esto para mí fue que los cubanos, quien los orientara, y a veces hay quien dice que esto proviene del propio régimen castrista, que tiene sus agentes infiltrados entre estos grupos. Estas personas fueron a protestar frente a la Embajada de México, fueron a protestar frente a una dependencia gubernamental ecuatoriana, fueron a protestar frente a la Embajada de Estados Unidos y por último fueron a protestar frente a la Embajada cubana, que ahí fue cuando Correa les pasó la cuenta. Sí. Porque no se nos puede olvidar que Rafael Correa y Raúl Castro son aliados, forman parte del ALBA, son dos déspotas. Raúl Castro un dictador abierto y descarnado, pero Rafael Correa es un déspota, un individuo que quiere imponer su autoridad y sus valores. Y esa situación, en mi opinión, nosotros los cubanos deberíamos ser más cuidadosos, reclamar en primer lugar nuestros derechos en Cuba, nuestro derecho a ser libres, nuestro derecho a emigrar dentro de un marco legal, pero también con conciencia clara de que solo podemos entrar a un país con la visa que ese país nos otorga. Bueno, me da la impresión que con esta decisión que perdóname, Daniel, sí. Perdóname, sí, adelante, te pido mil excusas. No estoy hablando de esas personas que huyen, aclaro, porque están siendo perseguidos por las autoridades. No estoy hablando de las personas que combaten la dictadura, van a ser detenidos y tienen que escapar. Ahí está justificado cualquier cosa que hagan desde mi perspectiva. Estoy hablando de aquellas personas que deciden abandonar a Cuba para buscar una vida mejor, a lo que tienen derecho, sin duda alguna, pero a lo que no tienen derecho es hacerle la vida difícil a los demás. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te iba a decir que me da la impresión que con esta decisión ecuatoriana se ha cerrado el camino por tierra de la inmigración cubana
y vamos a volver a ver a legítimos balseros atravesando el estrecho de la Florida, que como te decía en programas anteriores se ha convertido en un cementerio en estos últimos 57 años. Así que vamos a seguir sufriendo realmente este lamentable acontecer. Tengo que ir a una pequeña pausa, pero cuando regrese, mañana jueves, la Convención Nacional Republicana debe designar al celebérrimo señor Donald Trump como el nominado por el Partido Republicano para aspirar a la presidencia de este país. Si te parece, conversamos un poquitico de esto cuando nos quedan 24 horas para ese momento solamente. Perfecto. El mercado hasta hace 6 meses, 8 meses, ha sido a favor del vendedor. Vemos todos los días como el mercado se está virando totalmente y estamos pronto en el mercado a favor del comprador. Hola, mi nombre es Tony Díaz. Por más de 20 años le he llevado el mensaje de la importancia de ser propietario. No ha habido mejor momento para comprar una vivienda que hoy. Los intereses siguen muy bajos, un alto inventario de propiedades y, más importante, nuevos programas hipotecarios que pueden ayudar a cada uno de nosotros a ser propietarios. Llámanos al teléfono que aparece en la pantalla para que puedas decir: esta casa es mía. Muchísimas gracias, amigos, por mantener la sintonía con nosotros. Antes de ir a esta brevísima pausa con nuestro patrocinador Tony Díaz, estaba conversando con nuestro querido compañero Pedro Corso, como ustedes conocen, un prestigioso periodista cubano-americano, columnista del Nuevo Herald, un especialista realmente no solamente en la temática cubana, sino de toda América Latina. Y estaba conversando con él de un tema que nos atañe a todos, y es la Convención Nacional Republicana, que debe finalizar en el día de mañana con la nominación de Donald Trump, si no ocurre algo inesperado, que no creo que eso ocurra, porque realmente Donald Trump ha llegado con la cantidad de delegados y también con el beneplácito de la plataforma del propio Partido Republicano, que incluso ha sumado a esta plataforma ideas de Donald Trump que hace 4 o 5 meses aquí en este propio programa, y creo que en todos los programas del país, lo catalogaron como una idea loca, que era hacer el muro entre México y los Estados Unidos, y lo catalogamos de payaso y lo catalogamos de ridículo. Yo sigo pensando igual, a pesar de que sea el nominado del Partido Republicano. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo igual que lo ves tú. Yo creo que Donald Trump, de presidente de Estados Unidos, sería algo nefasto. Yo no tengo simpatías hacia Donald Trump, como no las tuve hacia Bernie Sanders, como no las tengo tampoco hacia la señora Hillary Clinton. O sea, en Estados Unidos se ha dado una tormenta perfecta. 2 candidatos, Clinton y Trump, que no cuentan con la mayoría de la simpatía de la nación. Son las 2 personas con más apoyo, pero eso no significa que cuenten con la mayoría del apoyo de la nación. Son 2 candidatos realmente insospechados. En el caso de Donald Trump, el más insospechado de todos, porque Clinton es una política profesional, lleva años tratando de llegar a la Casa Blanca, estuvo en ella, pero como primera dama, y lleva años en esta gestión, pero realmente en los últimos años se han ido destapando en relación a ella, a la familia, a su persona, una serie de informaciones muy críticas, muy contrarias. Yo creo que la reciente presentación del jefe del FBI, donde dijo de que no era procesable judicialmente la gestión de Clinton en relación a los correos electrónicos, fue muy lamentable, máxime si la compara con su posterior declaración en la Cámara de Representantes, cuando expresó de que si él hubiera tenido un empleado que hubiera incurrido en esas mismas fallas, él hubiera tomado medidas disciplinarias. Sí, James Comey. Le hizo daño indiscutiblemente esa intervención a Hillary Clinton y le seguirá haciendo daño, porque en realidad él jugó con las 2 aguas. Él dijo que no era cuestionable, que no se le podían poner cargos criminales, pero que sin embargo había cometido una serie de irresponsabilidades extraordinarias. Las irresponsabilidades hay que pagarlas, porque uno de los problemas serios que hay en la política hoy en día, y quizás siempre, no vamos a decir hoy en día, es de que los políticos cometen errores durante sus mandatos, errores que algunos pueden ser de carácter civil, penal o criminal, y no pasa nada, no ocurre nada. Dejan el poder y no son procesados. Aquí hemos visto políticos que han dejado el poder y no han sido procesados judicialmente. Y eso es sumamente negativo porque deja un pésimo ejemplo. Lo que está aconteciendo hoy y lo que pueda ocurrir en el día de mañana en la Convención Republicana es realmente importante, porque va a apreciarse
cuáles republicanos realmente se mantuvieron en sus treces, contrarios a las propuestas de Donald Trump, no porque las propuestas provinieran de Trump, sino por lo irracional de esas propuestas y por lo contrario a los valores que se dicen republicanos que las propuestas de Donald Trump implicaban. Bueno, la convención se está desarrollando sin la presencia de importantísimas figuras que han sido líderes del Partido Republicano históricamente, entre ellos la familia Bush, que no está participando allí, John McCain, que no está participando. En fin, es una convención que está evidentemente lacerada, que está dividida, y vamos a ver cómo termina. El Partido Republicano está intentando a toda costa esa famosa unificación. Estaba escuchando a su portavoz ahora para los hispanos, a Helen Aguirre, que hablaba de la unidad dentro del Partido Republicano. La señora Aguirre fue una rival de Donald Trump. Y fue una de las que dijo que era un payaso, que era un oportunista, que era un inepto. Para mí esa es una posición, sí, una periodista a la que yo respeto en extremo y que realmente de un control, de un manejo de la información muy bueno y muy oportuno, pero todos los seres humanos incurrimos en contradicciones en nuestras vidas. Y en esta ocasión, desde mi perspectiva, la señora Aguirre ha incurrido en una grave perspectiva a respaldar a un candidato que ella rechazó y criticó abiertamente, porque ella es una defensora de la inmigración, defensora constante y permanente de la inmigración. Totalmente contradictorio, absoluto y totalmente contradictorio, pero bueno, esto es harina de otro costal. Por supuesto. Te referías a Hillary Clinton y el daño que pudo haberle hecho la intervención del director del Buró Federal de Investigaciones. Sin embargo, las encuestas más recientes no le están haciendo daño. Si las encuestas fueran, por ejemplo, tengo 5 encuestas del domingo pasado, y todas le dan una ventaja a Hillary Clinton. Por ejemplo, una encuesta de ABC News con el Washington Post del domingo. Clinton 47%, Trump 43%, 4% de ventaja. Otra encuesta de ABC News y también del Washington Post. Clinton 42%, Trump 38%. Y así, NBC News con Wall Street Journal, Clinton 46%, Trump 41%. El CNN del domingo, Clinton 49, Trump 42, 7 puntos por encima Hillary Clinton. Es la que más puntos le da, Daniel, realmente de ventaja. Yo creo que si el candidato hubiera sido otro por el Partido Republicano, las cifras serían totalmente diferentes. Lo que pasa es, te repito, cualquier otro que no fuera Donald Trump. Yo creo que hubieran sido diferentes y las posibilidades de los republicanos de retornar a la Casa Blanca serían mucho mayores. Donald Trump no cuenta, como tampoco la señora Clinton, repito, con la mayoría del respaldo popular. Por supuesto, todo político tiene gente que le simpatizan, gente que le apoyan, gente que le defiendan, y ahí hasta quienes asumen posiciones numantinas se quedan ciegos ante su candidato, cosa que para mí es un grave error. No hay candidato perfecto, pero en estas ocasiones para mí los dos candidatos son los más imperfectos que se han presentado como tales a la presidencia de Estados Unidos. Ahora, en el caso de Donald Trump, mi querido amigo Pedro Corso, ¿cómo es posible que aspire el Partido Republicano a ganar las elecciones con el rechazo de la comunidad hispana, del votante hispano? Hay una encuesta que estuve leyendo también en la mañana de hoy que dice 8 de cada 10 hispanos consideran a Trump distante de la percepción del norteamericano promedio y sus necesidades. 8 de cada 10 hispanos con derecho al voto. Si no cuenta Donald Trump con el respaldo del votante hispano, y no cuenta tampoco, porque habitualmente, históricamente han sido demócratas, con el voto afroamericano, ¿cómo pueden ganar las elecciones? Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil, muy difícil. Hay una posibilidad, perdón, si la violencia se incrementa en el país, si los niveles de violencia suben, como Trump ha planteado ser un hombre enérgico y firme. Por supuesto, hay que verlo en el gobierno, Dios quiera que no ocurra, pero habría que verlo en el gobierno a ver si esa energía y esa fuerza de acción se corresponde con la realidad. Porque otro aspecto importante a destacar, Trump no es un hombre de conocimiento de administración pública, aunque sea muy buen administrador en cuestiones privadas, pero menos todavía es un hombre con conocimiento para mandar y dirigir servicios de inteligencia, servicios militares. No tiene esa habilidad, no tiene la experiencia necesaria en política exterior, y hoy en día la política exterior es muy crítica, y en principio con sus declaraciones se ha enajenado un porcentaje importantísimo de la población estadounidense, que son los hispanos. Pedro, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por dedicarnos a este tiempo, y veremos qué ocurre en el día de mañana, sobre todo que es un día importantísimo para la política de los Estados Unidos. Gracias. Gracias a ti. Gracias.